Eran las 2 de la mañana, cuando tomé la carretera principal que conecta Monterrey con Guadalajara. El tráfico se había reducido a unas cuantas luces que parpadeaban en la distancia. El zumbido del motor y la leve vibración del volante eran mis únicos compañeros, y el café frío en el portavasos no ayudaba a mantenerme alerta. Los espejos retrovisores eran esenciales en la carretera, una extensión de mis ojos. Revisarlos había vuelto un hábito, casi inconsciente. El derecho, el izquierdo, la vista al frente y vuelta a empezar. Pero esa noche algo cambió. Al pasar por un puente iluminado tenuemente, vi una figura de pie en el arcén, justo al borde de la carretera. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía una chaqueta de motociclista, y su cabeza estaba inclinada hacia abajo, como si evitara que la luz del camión iluminara su rostro. Parpadeé, y cuando miré de nuevo, ya no estaba. Apreté el volante tratando de sacudir la sensación de incomodidad. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. La carretera seguía vacía, y las luces de los postes se sucedían como un metrónomo hipnótico. Pero unos minutos después, al revisar el espejo izquierdo, vi algo más. Una sombra se movía a la misma velocidad que mi camión, justo detrás del remolque. Me giré para mirar directamente, pero no había nada. El retrovisor reflejaba solo la oscuridad de la carretera y las luces lejanas de otros vehículos. Sin embargo, en el momento en que regresé la vista al frente, algo golpeó con fuerza en el remolque. Un sonido seco que retumbó por todo el chasis. Mi cuerpo se tensó, reduje la velocidad y revisé los espejos nuevamente. Esta vez vi con claridad una silueta delgada caminando justo al borde de la carretera, a pocos metros del remolque. Frené en seco, mi corazón latiendo con fuerza. Bajé la ventanilla para mirar mejor, pero no había nadie. El único sonido era el susurro del viento y el motor del camión en ralentí. Volví a ponerme en marcha, pero el golpe en el remolque seguía resonando en mi cabeza, y algo me decía que esa no sería la última vez que lo oiría. Los kilómetros se acumulaban, pero mi mente no se relajaba. Cada vez que revisaba los espejos, veía destellos de movimiento, una sombra cruzando de un lado a otro, un par de luces que se apagaban en el horizonte, como si algo estuviera siguiéndome, pero evitando ser descubierto. En el espejo derecho noté una mancha borrosa que antes no estaba allí, como una huella de mano en la parte exterior del cristal. Frené un poco para limpiarlo, pero al extender mi brazo hacia el retrovisor, sentí un escalofrío recorrerme. La mancha estaba por dentro. Encendí las luces internas de la cabina, y entonces sucedió. En el espejo izquierdo vi claramente una figura, un hombre delgado, con casco y chaqueta de motociclista, sentado en el asiento del copiloto. Giró lentamente la cabeza hacia mí, y aunque su rostro estaba cubierto por el visor del casco, sentí su mirada fija en la mía. Instintivamente giré la cabeza hacia el asiento del copiloto, pero estaba vacío. La figura había desaparecido. El olor a caucho quemado y gasolina llenó la cabina, un aroma tan fuerte que me hizo toser. Fue el mismo olor que había sentido aquella noche, 10 años atrás, después del accidente. Un sudor frío empapó mi frente y mis manos temblaban al volver a tomar el volante. No podía seguir así, pero tampoco podía detenerme en medio de esa carretera desolada. Entonces la radio se encendió sola. Emitía una estática baja, interrumpida por lo que parecían susurros. Giré los diales para apagarla, pero no respondía. Entre la estática, distinguí palabras sueltas. Rubén, ¿por qué no te detuviste? Sentí una punzada en el pecho. Era una voz grave, familiar. Reconocí ese tono. Era la misma voz del joven motociclista que había muerto en el accidente. ¡Cállate!, grité, golpeando el tablero con fuerza. Pero la radio no se apagaba. Los susurros continuaban, cada vez más claros. «Me viste caer,
y seguiste adelante. La carretera se sentía interminable, y cada kilómetro que avanzaba, la sensación de que algo estaba conmigo se hacía más intensa. El golpe en el remolque volvió, esta vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Frené de golpe y bajé del camión con una linterna en la mano, decidido a enfrentarlo. La noche era fría y pesada, y el silencio del desierto amplificaba cada pequeño ruido. Caminé hacia el remolque, mi respiración rápida y mi linterna tambaleándose. Las huellas de las garras en el metal eran claras, como si alguien hubiera estado arañándolo desde afuera. Con una mezcla de temor y furia, abrí las puertas de par en par. El interior estaba vacío. Las cajas de carga permanecían intactas, alineadas como siempre. Pero en la parte trasera del remolque, algo nuevo había aparecido. Una serie de marcas que parecían formar letras. Me acerqué lentamente y pasé la luz de la linterna sobre ellas. Las marcas decían, ¿por qué? Retrocedí, mi mente a punto de colapsar. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un crujido suave, como si alguien estuviera caminando sobre grava. Giré rápidamente, pero no vi nada, solo la carretera vacía y las luces del camión. Subí a la cabina, cerrando la puerta con fuerza, pero al mirar el espejo retrovisor, mi sangre se congeló. El hombre del casco estaba parado detrás del camión, inmóvil, mirando directamente hacia mí. Encendí el motor con manos temblorosas y aceleré, dejando atrás ese lugar. El GPS marcaba un destino que ya no reconocía, pero seguí conduciendo, incapaz de pensar con claridad. Las luces del camión iluminaban el camino, pero cada vez que miraba por los espejos, veía la figura caminando tras el camión, sin perder el paso, su presencia cada vez más cercana. El hombre del casco seguía apareciendo en los espejos, cada vez más cerca, cada vez más tangible. Mi respiración era entrecortada y el zumbido en mis oídos se mezclaba con los susurros que la radio aún emitía. Las palabras se volvían cada vez más claras. ¿Por qué no te detuviste, Rubén? Era como si toda la carretera conspirara contra mí. Las luces parpadeaban, el motor del camión rugía con un esfuerzo extraño, y la cabina se llenaba de ese maldito olor a caucho quemado y gasolina. De repente el GPS parpadeó y emitió un pitido agudo. La pantalla mostraba un mensaje que nunca antes había visto. Ruta alterada, sigue las instrucciones. Las coordenadas me dirigían hacia una salida que llevaba a un camino estrecho, rodeado por árboles que se mecían como sombras vivas bajo la luz de la luna. Sin pensar, giré el volante y tomé el desvío. Mientras avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar. La carretera parecía deformarse, alargándose y contrayéndose como si estuviera viva. Las figuras en los espejos ya no eran destellos, ahora eran varias, sombras que caminaban al ritmo del camión, mirándome fijamente desde ambos lados del remolque. Finalmente, llegué a un puente angosto, que cruzaba sobre un río seco. El GPS indicó con su voz robótica casi burlona. Destino alcanzado, descargue la carga. Frené bruscamente en medio del puente, con las manos sudando y el corazón a punto de estallar. Bajé del camión, linterna en mano y me acerqué al remolque. Las puertas traseras estaban abiertas, de par en par, aunque sabía que las había cerrado. Dentro, el espacio parecía mucho más grande de lo que debería. Las paredes del remolque estaban cubiertas con marcas, nombres y fechas. Y en el centro, él estaba allí. El hombre del casco estaba de pie, inmóvil con las manos a los costados. Una energía oscura parecía emanar de él, distorsionando el aire a su alrededor. Lentamente se quitó el casco y mi estómago se hundió. Era el rostro del motociclista, que había muerto aquella noche con los ojos vidriosos y la piel pálida como la cera. Pero su boca se movió y su voz era clara, como si aún estuviera vivo. Me viste caer, Rubén, pero seguiste adelante. ¿Cuántos más has dejado atrás en esta carretera? Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Él dio un paso adelante, y con cada paso el puente crujía bajo su peso.
Es hora de que veas lo que dejaste atrás. De pronto, el remolque se llenó de figuras que emergían de la oscuridad. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos tenían la mirada perdida y cuerpos marcados por heridas fatales. Algunos llevaban cascos rotos, otros tenían ropas rasgadas y ensangrentadas. Eran los fantasmas de aquellos que habían muerto en la carretera, y todos me miraban con acusación. Cierra el ciclo, Rubén, o toma tu lugar entre nosotros. Caí de rodillas, incapaz de soportar la presión de tantas miradas. Sentía que el puente entero se desmoronaba bajo mi peso. No podía detenerme. Grité, mis palabras ahogadas en un llanto desesperado. El motociclista se agachó frente a mí, su rostro inerte ahora a centímetros del mío. Lo sabías, pero elegiste seguir, y ahora es tu turno. La oscuridad del remolque comenzó a extenderse como una mancha de tinta, envolviéndome lentamente. Mis ojos se cerraron y lo último que escuché fue el motor del camión arrancando por sí solo. Cuando desperté estaba de nuevo en la carretera, sentado en la cabina del camión. La ruta era diferente, desconocida, y el GPS marcaba un destino vacío. Los espejos ya no mostraban sombras, pero el silencio de la cabina era aterrador. En el tablero, una nota escrita a mano que no estaba allí antes. Sigue conduciendo, pues ellos siempre te encontrarán. Desde esa noche, no importa cuánto cambie de ruta o de destino, las figuras vuelven. Algunas noches solo veo sus reflejos, otras los escucho susurrar detrás de mí, y sé que tarde o temprano tomaré mi lugar entre ellos. Me llamo Héctor Villalobos, 43 años, camionero desde que tengo memoria. Llevo la vida en la carretera, con kilómetros de asfaltos y noches interminables como mi única compañía. Pero hay algo que ningún camionero te dice. Cuando estás solo en la cabina, con el motor zumbando y el mundo reducido a la franja de la luz que tus faros proyectan, la carretera te habla. A veces susurra, otras grita, y esa noche lo que me dijo fue aterrador. Estaba transportando un cargamento vacío. Algo raro, pero no del todo inusual. La empresa dijo que era un traslado logístico para recoger una nueva carga en otro depósito. El trayecto era largo, cruzando un tramo desolado de autopista, conocido como la brecha de las sombras. Los camioneros evitamos ese lugar, no por superstición, sino por sus curvas cerradas y cañones profundos. Pero yo no tenía opción. Necesitaba el dinero, y la paga por esa ruta era demasiado buena para rechazarla. Las primeras horas fueron tranquilas. El motor rugía como una bestia domesticada. El aire acondicionado lanzaba ráfagas secas, y la radio emitía susurros de estaciones que apenas lograban sintonizarse. El olor del asfalto caliente y el metal del camión impregnaban la cabina. Todo normal, hasta que entré en la brecha. El aire cambió, se sentía pesado, húmedo, con un leve aroma a tierra mojada y algo metálico, como sangre oxidada. No había señales de lluvia. Bajé un poco la ventanilla para despejar mi cabeza, pero el viento traía consigo un susurro, apenas audible, como si alguien murmurara a unos metros de distancia. Nada, Héctor, es tu imaginación, me dije, tratando de llenar el silencio. Revisé el espejo retrovisor y algo en mi pecho se tensó. Una figura estaba de pie en la distancia, justo en el centro de la carretera. No había visto a nadie al pasar por allí, pero la figura estaba inmóvil, apenas visible en el resplandor de las luces traseras. Frené por instinto, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Seguí adelante, pero mi mente no dejaba de reproducir esa imagen. A los pocos minutos escuché un golpe seco que venía del remolque, como si algo hubiera caído dentro. Mi estómago se encogió. Sabía que estaba vacío. Había revisado antes de salir. El golpe se repitió,
Más fuerte esta vez. Frené y salí con la linterna en mano, rodeando el camión mientras el aire frío se pegaba a mi piel. Las puertas traseras estaban intactas, el candado seguía en su lugar. Todo parecía normal, pero el silencio era tan opresivo que apenas podía respirar. Abrí las puertas, la linterna iluminó un espacio vacío, amplio, pero algo estaba mal. El interior olía a humedad, como una cueva. Pasé la luz por las paredes metálicas y vi marcas, arañazos profundos, como si algo hubiera estado tratando de salir. Mi corazón martillaba en mi pecho. Cerré de golpe y regresé a la cabina, sintiendo que alguien me observaba desde la oscuridad. Aceleré. Las luces del tablero parpadearon y la radio comenzó a emitir una estática inquietante. Giré los diales, pero en lugar de música o voces humanas, escuché un murmullo bajo, rítmico, que poco a poco se transformó en un canto lúgubre, una especie de lamento gutural, que resonaba en el interior de mi cabeza. ¡Cállate!, grité, apagando la radio de un golpe. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo lateral derecho, una figura oscura se aferraba al costado del camión. Su rostro era pálido, carente de rasgos, pero sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo, como carbones encendidos. Viré bruscamente, casi saliéndome del camino, pero cuando miré de nuevo ya no estaba. Sin embargo, el remolque volvió a golpearse, esta vez con una fuerza tan brutal que sentí como el camión entero se tambaleaba. El aire dentro de la cabina era irrespirable, cargado con un olor que reconocí al instante: carne podrida. El GPS, que hasta entonces estaba apagado, cobró vida con un pitido agudo. La pantalla mostraba una ruta diferente, que me guiaba hacia un puente que no recordaba haber visto en el mapa. No sabía por qué, pero sentí que debía seguirla. El puente era angosto, envuelto en una niebla espesa que parecía tragar la luz de los faros. A mitad del trayecto, el camión se detuvo por completo, como si algo lo hubiera anclado al suelo. Revisé el espejo retrovisor y vi una docena de figuras oscuras, caminando lentamente hacia el camión. Sus cuerpos eran delgados, casi esqueléticos, y sus ojos brillaban en la penumbra. De pronto la cabina se llenó de susurros. «Devuélvelo, no es tuyo, el ciclo debe cerrarse». Miré al frente y allí estaba ella, una figura alta, encorvada, envuelta en un manto negro que parecía fluir como el humo. Se acercó lentamente y cuando estuvo a unos metros de la cabina, levantó una mano con dedos largos y huesudos, señalando hacia el remolque. No sé por qué, pero entendí lo que quería. Bajé del camión y caminé hacia el remolque, mis piernas temblando en cada paso. Abrí las puertas una vez más y lo que vi dentro me robó el aliento. A mí mismo, tirado en el suelo, pálido y ensangrentado, con los ojos abiertos y vacíos. El susurro final resonó en mi mente mientras la figura oscura se acercaba detrás de mí. «Siempre fuiste la carga». Antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad del remolque me envolvió por completo, y lo último que sentí fue el frío de la entidad reclamándome. Desde entonces nadie ha vuelto a ver el camión, ni a Héctor Villalobos, pero algunos camioneros que atraviesan la brecha de las sombras aseguran que en noches sin luna pueden ver un camión vacío cruzando lentamente el puente, con un rostro pálido observándolos del espejo retrovisor. Me llamo Ernesto Vargas, tengo 47 años y llevo más de 20 recorriendo rutas en mi camión de carga. Mi vida no tiene demasiado misterio, subo mercancías, conduzco durante horas y repito. Nunca me he quejado, porque al menos en la soledad de la carretera tengo tiempo para pensar. Esa noche llevaba un cargamento de materiales de construcción desde Monterrey hasta una obra en Hermosillo. Era un tramo largo, pero lo había hecho antes. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por el faro amarillo de mi camión. La cabina olía a café viejo y cigarrillos, y el único ruido era el ronroneo constante del motor.
Todo iba normal hasta que pasé por la recta del silencio, un tramo de la carretera conocido porque la radio siempre pierde señal ahí. La gente cuenta historias, pero nunca les presté atención. Sin embargo, justo cuando el camión comenzó a descender por una curva pronunciada, escuché algo en la estática de la radio. Pip, 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 pip. Era un pulso corto y claro, código Morse. Frené un poco confundido, giré los diales para ver si podía sintonizar algo mejor, pero no hubo cambio. La misma secuencia repetida, intermitentemente, con una pausa tras cada conjunto. Me puse los audífonos de emergencia para comprobar si la señal era interna, pero seguía allí, como si brotara de la cabina misma. Algo me estremeció cuando una nueva secuencia comenzó a sonar. Pip, 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 pip. Ernesto, mi nombre. Desconecté la radio de golpe, pero la señal persistió. Y entonces, por un segundo, sentí como si el sonido viniera desde las entrañas del camión. El nombre retumbó en mi cabeza, como si alguien lo hubiera susurrado desde las sombras del camión. Frené por completo y apagué el motor. El silencio de la noche se instaló rápidamente, roto solo por el zumbido eléctrico que todavía salía de la radio, aún habiéndola desconectado. Respiré hondo. «Estás cansado. Eso es todo», me dije. Tal vez era una interferencia, una coincidencia absurda, pero algo no encajaba. Ese Morse había deletreado mi nombre con precisión. Me recargué en el asiento, encendí un cigarrillo y decidí esperar un momento antes de seguir. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. En el parabrisas justo frente a mí, una fina capa de condensación comenzaba a formarse. No hacía frío, pero allí estaba. Gotas que se acumulaban lentamente, trazando líneas como si alguien respirara del otro lado. De repente, la radio chisporoteó de nuevo. Ahora la secuencia era distinta. Pip, 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 pip. Orca. Ese era el apodo de mi hija, Sofía, algo que solo usábamos entre nosotros. La última vez que lo había pronunciado fue hacía meses, cuando ella dejó de responder mis llamadas. Desde entonces, todo contacto con ella había sido una pared de silencio. Mi corazón latía rápido. No podía ser casualidad. Giré rápidamente en el asiento, tratando de buscar una explicación. Tal vez alguien había manipulado el camión, pero el remolque estaba bien cerrado y no había señales de intrusión. Entonces otro ruido. Esta vez no era la radio, un golpe seco, proveniente de la parte trasera del camión. Me congelé. ¿Algo se había movido en el remolque? Agarré la linterna del tablero y bajé, intentando que mis manos dejaran de temblar. El aire afuera estaba inmóvil, opresivo. Caminé hacia la parte trasera del camión, mis botas resonando contra el pavimento. La linterna proyectaba un haz que parecía devorado por la oscuridad. Al llegar al remolque, encontré la puerta ligeramente entreabierta. Algo imposible. La había asegurado con doble candado antes de partir. Apreté los dientes y levanté la linterna para mirar dentro. Las cajas estaban en su lugar, perfectamente alineadas, pero algo llamó mi atención. En una de las paredes internas, con un dedo tembloroso, alguien había trazado una palabra en la capa de polvo acumulada. Ayuda. Salté hacia atrás, sintiendo el corazón en la garganta. Antes de que pudiera reaccionar, la radio volvió a activarse en la cabina. A todo volumen,
con un chirrido que se transformó rápidamente en una voz metálica y distorsionada. ¿Recuerdas lo que hiciste, Ernesto? Mi linterna tembló en mi mano. ¿Quién está ahí?, grité, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. La radio se apagó de golpe, dejando un silencio tan denso que casi dolía. No podía pensar con claridad. Mis manos sudaban mientras cerraba la puerta del remolque de un golpe y aseguraba los candados. Pero no podía sacarme esa palabra de la cabeza: ayuda. Volví a la cabina rápidamente, echando miradas hacia la carretera desierta. Subí y encendí el motor, pero el camión no arrancó. Las luces del tablero parpadearon varias veces antes de apagarse por completo. Incluso el faro delantero se apagó, dejando todo envuelto en una oscuridad sofocante. La radio, que había estado en silencio, volvió a la vida con un suave zumbido. Luego, una voz surgió de la estática. «Ernesto, detente». Reconocí la voz al instante. Era la de Sofía. ¡Sofía!, grité, con una mezcla de alivio y terror. ¿Dónde estás? No hubo respuesta, solo un débil crujido. Miré por la ventanilla, buscando cualquier señal de movimiento en la carretera. La luna apenas iluminaba el paisaje, y todo parecía inerte. Sin embargo, sentí una presencia. Algo estaba ahí fuera. El ruido en la radio cambió. Ahora no era voz, sino algo más perturbador. Un ritmo constante. Al principio pensé que era estática, pero pronto lo reconocí. Era un latido, lento y profundo, como un corazón palpitando. Mi respiración se aceleró. Apagué la radio de golpe, pero el sonido no se detuvo. El latido estaba allí, resonando dentro de mi pecho como si el camión entero lo amplificara. Y entonces lo vi. A unos 100 metros por delante, en el arcén, una figura inmóvil, una silueta humana, apenas visible bajo la luz tenue de la luna. Parecía estar mirando directamente hacia mí. «¿Hola?», grité, abriendo un poco la ventanilla. Mi voz sonó débil, casi infantil, y la figura no se movió. El latido en la radio se aceleró. Me cubrí los oídos intentando bloquearlo, pero el sonido parecía venir desde dentro de mi cabeza. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. La radio volvió a activarse con una explosión de estática, y la voz distorsionada habló nuevamente. «No debiste dejarla sola, Ernesto». Sentí un escalofrío recorrerme. Algo estaba mal, algo que llevaba tiempo intentando enterrar, un recuerdo que amenazaba con salir a la superficie. De repente el parabrisas comenzó a empañarse otra vez, pero esta vez las letras aparecieron claramente frente a mí. ¿Dónde está? Mis manos se aferraron al volante, mientras una imagen me golpeó la mente como un relámpago. La última vez que vi a Sofía. Ella estaba sentada en el escalón de mi casa, con su mochila al lado. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo algo, pero no le escuché. Estaba demasiado ocupado gritándole, demasiado ocupado subiendo al camión y alejándome. «¡No!», grité, tratando de borrar la imagen de mi cabeza. Entonces un nuevo golpe sacudió el remolque, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera golpeando desde adentro. «¡Papá! ¡Sácame de aquí!». La voz de Sofía resonó con desesperación. Me giré hacia el remolque y algo dentro de mí se rompió. Bajé del camión con la linterna temblando en mi mano. El golpe en el remolque se repitió, fuerte, urgente. Sofía. Su voz seguía resonando en mi mente, llamándome. Cada paso hacia la puerta trasera se sentía eterno. La noche parecía más densa, como si el mundo entero hubiera dejado de existir fuera de ese tramo de carretera. Cuando llegué al remolque, el aire estaba frío, pesado,
y la puerta parecía pulsar con cada golpe. «Estoy aquí, Sofía», murmuré, más para mí mismo que para ella. Con manos temblorosas destrabé los candados y abrí la puerta de un tirón. La linterna iluminó el interior, cajas de cemento perfectamente apiladas, sacos de arena, nada fuera de lugar, pero había algo más en el fondo. Unos pies, descalzos, delgados, sobresalían detrás de una de las cajas. La linterna parpadeó y mi estómago se resolvió. ¡Sofía! Mi voz se quebró. Di un paso hacia adelante, pero la figura detrás de las cajas se movió antes de que pudiera acercarme. Los pies desaparecieron en la oscuridad. Mi linterna siguió a trompicones el movimiento, pero no había nadie. De pronto, la puerta del remolque se cerró de golpe tras de mí. Giré y corrí, pero el candado se cerró automáticamente, como si una mano invisible lo hubiera manipulado. Golpeé la puerta con el puño. ¡Déjenme salir! La radio en la cabina volvió a encenderse, esta vez a todo volumen. La voz de Sofía salió clara y desgarradora. «Papá, ¿por qué me dejaste?» El interior del remolque comenzó a vibrar y el latido volvió ensordecedor, como si el camión entero tuviera un corazón gigante que amenazaba con estallar. Caí de rodillas presionando mis manos contra los oídos. Las paredes del remolque parecían encogerse, cerrándose a mi alrededor. Y entonces lo vi. En la pared más cercana, el polvo y la suciedad se desprendían, revelando lentamente una serie de letras grabadas profundamente en el metal. «Fue tu culpa». Las palabras parecían brillar con una luz tenue, casi como si me observaran. La voz de Sofía resonó otra vez, más cerca, más desesperada. «¿Recuerdas lo que hiciste?» Los recuerdos me golpearon como un camión fuera de control. El día en que Sofía desapareció, las discusiones, mi constante ausencia, la última vez que la vi, subiendo ese camión sin mirar atrás. Nunca supe qué pasó con ella después de eso. Nunca la busqué como debía haberlo hecho. ¡No sabía! ¡No sabía!», grité, ahogado por el peso de la culpa. El latido se aceleró, tan fuerte que creí que mi cabeza explotaría. Y entonces un susurro detrás de mí. «Demasiado tarde, papá». Me giré de golpe. La linterna iluminó una figura, pálida y descalza, con el cabello oscuro cayendo sobre su rostro. No podía ser real, pero allí estaba. «¿Sofía?», murmuré, incapaz de moverme. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban vacíos, hundidos en la sombra, pero su voz era inconfundible. «Ahora tú me acompañas». Las luces de la linterna se apagaron y el latido cesó. Todo quedó en silencio absoluto. Desperté al amanecer, tirado junto al camión en medio de la carretera. Las puertas del remolque estaban cerradas, los candados intactos, pero algo había cambiado. En la cabina, la radio estaba apagada, como si nunca hubiera funcionado. Sin embargo, en el tablero había algo que no recordaba haber dejado. Una pequeña pulsera de hilo rojo, la misma que Sofía usaba cuando era niña. Al tomarla, sentí una punzada fría en el pecho. Volví a la carretera sin decir palabra, pero sabía que algo me acompañaba. Desde esa noche, en cada tramo solitario, escucho el mismo latido en la radio, suave pero constante, y cada vez una voz susurra en la estática. «¿Dónde estás, papá?»